Un saludo para todos en el Señor, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes después de el primer video que hemos hecho, que ha tenido una muy buena acogida y que nos da muchas fuerzas para seguir acompañándoles a ustedes en estos temas tan necesarios en la vida matrimonial. Sabemos que tenemos una gran vocación, un gran llamado en este sacramento tan lindo que Dios nos ha permitido vivir del matrimonio. Así que bienvenidos a un nuevo programa. Un saludo muy especial, nos da mucha alegría, de verdad, que hayan recibido pues con tanto amor, con tanta alegría este programa. Les cuento que los hemos leído muchísimo, todos los comentarios que nos han hecho, síganos escribiendo sus testimonios, porque en realidad es muy edificante para nosotros y para los que también leen los comentarios, ver la obra de Dios en cada uno de sus hogares, cómo Dios les ha hablado a través de esas palabras, de ese libro tan increíble. Entonces, bueno, los animamos que consigan el libro, se lo lean en pareja, con su esposo, con su esposa, porque si eso fue una pequeña parte de lo que nosotros leímos, imagínense cómo sería y cuán edificante sería leer todo este libro completo. Entonces los invitamos a que no desfallezcan, que consigan el libro si no lo han conseguido y que sea un propósito de este año empezar esas lecturas que sé que les van a hacer muchísimo bien. Bueno, también les contamos que hemos estado leyendo pues los comentarios, también han surgido algunas preguntas que queremos también como que ustedes cualquier duda que tengan nos la escriban ahí para nosotros leerla, porque todo eso también edifica a otras personas que tal vez están viviendo esa situación o tienen esas dudas. Entonces es muy bueno poderlas responder para que también sea un tema que ya nos quede como claro. También todas las personas que nos pidieron oración están en nuestro rosario, están en nuestras oraciones. Como dice mi esposa, leímos todos los comentarios y bueno, tratamos de sacar como las preguntas que se volvían a repetir o las dudas más grandes que tenían. Y bueno, como dice mi esposa, miren, la biblioteca que ustedes ven aquí atrás no es que nosotros nos hayamos leído todos los libros que tenemos. Ojalá. Ojalá, sino que para nosotros los libros son unos tesoros y más o menos eso es lo que queremos compartir en el programa. Cada programa vamos a recomendar un libro y vamos a tratar de un libro que ha impactado nuestras vidas, un libro pero ustedes pueden ir consiguiendo los libros, los van consiguiendo y van leyendo. Por ejemplo, pueden empezar a leer el anterior. Hoy también tenemos un gran tesoro, pueden irlo consiguiendo, pueden irlo comprando y pueden ir haciendo su biblioteca, pero van a tener un tesoro para alimentar sus almas ahí permanentemente. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Nos escriben, nos dicen: saludos Lina y Santiago, tengo una duda y les agradezco me expliquen sobre la adopción. Miren que José fue un padre adoptivo y fue el primero. Muy hermoso. No tengo bien el nombre de la persona que nos escribe, pero bueno, una duda muy importante, claro. A ver, la adopción es una gran caridad. Es una gran caridad. Incluso nosotros hemos tenido varios testimonios de personas que Dios no les ha regalado hijos. Dios, hombre, en el misterio de Dios no les ha querido, teniendo ellos formas económicas bien y todo para una familia estable, para sostener a los hijos. Dios no les ha querido tener hijos y yo tuve, por ejemplo, un testimonio muy impresionante que siempre lo recuerdo y fue de una chica y su esposo que no podían tener hijos. Insistieron y bueno, en oración vieron que Dios les pedía adoptar un niño. Y en ese proceso adoptaron el niño, una niña, Isabela, la recuerdo todavía. Adoptaron esta niña y hicieron todo el proceso, la tomaron con todo su amor y con todo el cariño. Increíblemente, apenas la adoptaron, ella quedó en embarazo. O sea, como Dios diciéndoles: mira, lo que pasa es que si yo les daba hijos antes, esta niña no podía haber sido adoptada y necesitaba una familia, necesitaba un amor. Entonces sí, adoptar es una responsabilidad muy grande, pero una obra de caridad gigante. Y las personas que adoptan, evidentemente, están abiertas a la vida, y si sienten el llamado, porque ese llamado no es para todos. O sea, no es que todos los padres de familia estén obligados a adoptar. Y que igual es un proceso que no es fácil. Hay gente que le sale el proceso muy fácil, pero hay gente que intenta 1 o 2 veces y son procesos muy rigurosos de varios años, de estar en seguimiento.
y ahí hay unos que les sale, otros que no. Entonces, sí, como dices tú, también como pedirle al Señor y que les vaya mostrando si es lo que Él quiere. Sí, hace parte de la voluntad de Dios que se va manifestando. Muy bien. Bueno, segunda pregunta. Carlos nos escribe: Hola Santiago, te saludo desde México. Entonces, ¿no están en gracia las mujeres que se ligan por recomendaciones médicas? Ojalá pudieras contestarme y gracias por estos programas. Dios les bendiga. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Miren, bueno, siempre traten de tener médicos pro vida, porque lastimosamente estamos en una crisis y en este momento hay toda una corriente que va en contra de la vida, incluso en la medicina, sin juzgar personas, porque probablemente eso es lo que ellos aprenden en las facultades de medicina, pero hay que buscar médicos convertidos, pro vida, que hayan recibido toda esa formación, porque en muchos de los casos las personas no necesitan ligarse, ni muchos de los casos que colocan que son extremos, muchas veces les mandan a operarse simplemente por esta cultura de la muerte que hay. La Iglesia Católica nunca ha permitido que una mujer se ligue o se opere para cerrarse a la vida. O sea, eso nunca ha estado permitido, eso está prohibido por el magisterio de la Iglesia. Cuando la Iglesia sí permite, no cuando la persona se va a cerrar a la vida, sino cuando es en el caso, por ejemplo, de enfermedad. Hombre, la persona le dio un cáncer en el útero, ¿se lo puede sacar? Hombre, claro, o sea, la intención de la persona no era cerrarse la vida, era curar una enfermedad. Entonces, cuando los médicos dicen, no, es que hay que ligarse sin ninguna enfermedad, simplemente porque ellos piensan, no es que ustedes no deberían de tener más hijos, ahí no se está ligando por una enfermedad, sino porque un médico les está diciendo. Entonces, nosotros tenemos un médico excelente acá en Medellín y que puede asesorar todos estos casos. Nosotros podríamos dejar el número del consultorio ahí en los comentarios. Hay otros, sí, hay otros que son muy buenos. Hay unos en Barranquilla, hay otros yo voy a tratar de recopilar los números y se los dejo ahí. Bueno, sí, yo creo que eso es como clave, o sea, buscar un médico muy objetivo, porque está bien que uno, bueno, al tener muchos hijos puedan haber riesgos de muchas cosas, pero a veces esos riesgos pueden ser no tan altos como ellos sugieren. Entonces yo creo que es muy importante uno buscar un médico muy objetivo que te sepa decir realmente cuáles son los riesgos, porque muchas veces pues uno tiene riesgos de muchas cosas en la vida, ¿cierto? Pues si tomas mucho azúcar tienes riesgo de eso, pues si tomas mucha cosa tienes riesgo de eso, pero no quiere decir que ya estés condicionado totalmente a algo. Entonces muchas veces condicionan a las personas también como para que se sientan inseguras, con miedo, que esto es lo mejor que me puede pasar, es ligarme definitivamente, pero a la vez de pronto el riesgo tampoco es demasiado alto. Entonces sí, yo digo que es buscar primero un médico objetivo, que más que quererte cerrar a la vida, sea, bueno, definitivamente, bueno, tu útero ya está, que se daña, tiene muchísimas fisuras, bueno, no sé, hay demasiadas cosas que sí son muy delicadas, pero uno no puede llegar a decir, bueno, entonces por esto ya me voy a ligarme. Y que tenemos herramientas, o sea, tenemos, por ejemplo, los métodos naturales, los métodos Billings. Si alguien necesita una asesoría de los métodos naturales, también podemos dar el número de gente muy estudiada, que conocemos, que los puede perfectamente instruir en el tema. Pero supongamos que alguien nos está escuchando, amor, y nos está diciendo, hombre, yo no sabía esto, yo me ligué, entonces estoy en pecado mortal, entonces, Dios mío, no voy a poder tener la gracia. No, la misericordia de Dios es infinita. ¿Qué debes de hacer? Ir a confesarte. O sea, ya se cometió un error, tú vas y te confiesas y con el arrepentimiento, con las condiciones de la confesión, un arrepentimiento, un propósito de enmienda, confesar los pecados, hacer la penitencia, todas estas condiciones, vas al sacramento de la reconciliación con un sacerdote también que sea bien preparado, que no esté con ideologías, que esté bien formado, que esté formado en el magisterio, porque en esto hemos tenido casos hasta de sacerdotes que recomiendan los métodos anticonceptivos y, como les digo, o sea, puede que no se hayan formado, puede que no haya maldad, pero no conocen el magisterio de la Iglesia, no conocen lo que la Iglesia dice. Entonces tú te puedes confesar y quedas en gracia de Dios.
Ya si Dios te llama, por ejemplo, a recanalizarte, porque esa es una de las opciones, una reparación, y hacer una reparación, y se puede recanalizar, o sea, los que tienen ligadura de trompas, vasectomías, todo esto se puede revertir, y como les digo, el médico que conocemos, bueno, los médicos que conocemos hacen estas reversiones, hemos tenido testimonios gigantes, aunque no es completamente obligatorio que tú tengas que hacer esto, pues si sientes el llamado también, vamos a colocar el número de teléfono para poder reparar y abrirse nuevamente a la vida. Pero si tú te confiesas y el sacerdote te da la absolución, puedes quedar tranquila. Un error que cometiste, de pronto no sabías, o de pronto fue por muchas causas que solamente Dios conoce. Presionan muchísimo a las mujeres vulnerables, o están en ese periodo de que tuvieron un bebé, que fue un embarazo muy duro y empiezan ahí los médicos pues como a presionarlas para que lo hagan también. Entonces tranquila, te puedes confesar y tú puedes estar y tu matrimonio puede estar en gracia de Dios. Dale, amor. Bueno, última pregunta, nos escribe Luz. Santi y Lina, qué bendición, me siento muy agradecida con Dios por intermedio de ustedes, nos han dado esta oportunidad de aprender más sobre el sagrado sacramento del matrimonio. Santi, ¿me puedes aclarar algo? Al principio hablaste de estar en gracia para poder recibir todas las bendiciones, pero eso quiere decir que si mi esposo no está en los caminos de Dios porque ya no cree en Él, nuestro matrimonio no recibe ninguna bendición. Dios los bendiga siempre. También creo que es un caso muy común en muchas parejas de que uno de los dos pues está como en ese proceso, que está alejado. Sí, me parece que en esto, primero no te debes desesperar. Si tú estás en gracia, estás orando por Él, pues Él no puede recibir la gracia santificante. Para poder recibir esta gracia especial, se tiene que estar en gracia de Dios, confesadito. Pero tú al recibir la gracia santificante, tú puedes orar por Él. Y Él puede recibir unas gracias que se llaman las gracias actuales, que son gracias de conversión. Entonces, tú debes de orar en cada momento, en todo lugar, orar por Él. Y Dios te responderá. O sea, no puedes... Primero, no puedes atosigarlo o tratarle de meter la conversión por los ojos o compararte con él y decir, vea, yo que rezo y tú no rezas, porque ese es uno de los errores que muchas veces los esposos o las esposas caen. No, tienes que tener paciencia, tranquila, ora. Dios no se deja ganar en generosidad. Una esposa orante por su esposo se convierte. Se no miren a Santa Mónica, que su esposo se convirtió, a Santa Rita. ¿Cuántas esposas vieron esto como un combate, como una batalla y confiaron en Dios? Entonces tranquila, sigue luchando. Tú puedes recibir la gracia y tu esposo también a través de ti, gracias actuales que le ayuden a la conversión. Entonces tu matrimonio puede estar en el plan de Dios si tú oras y le dices al Señor, Señor, tú métete en nuestro matrimonio, actúa. Y lo vemos en el caso de los santos, así que tranquila. Bueno, yo también tengo una pregunta. Bueno, sé que muchos también tendrán la pregunta de, bueno, yo quiero tener más hijos o quiero estar abierto a la vida, pero mi esposo o mi esposa no. ¿Qué recomendaciones podríamos darles? Porque pues, es un caso que siempre le preguntan a uno también. Sí, yo quiero tener y mi esposo está cerrado a la vida. Ahí paciencia, tú no estás pecando, primero. O sea, tú no estás pecando, tú quieres estar abierto a la vida. Pues desde que no utilices métodos anticonceptivos, desde que no utilices condones, métodos de barrera, tú debes de prepararte bien en el método natural y orar mucho. Que eso no sea porque el demonio se puede meter por ahí y puede crear un conflicto. No, tú tienes que orar, tener paciencia. Así como Dios te pone a ti el deseo de tener hijos, a Él también se lo pondrá, pero entonces tienes que tener mucha paciencia y tienes que orar y decirle, Señor, tú sabes el deseo que yo tengo de tener hijos, mi esposo no tiene ese deseo, ayúdame. Y Dios es un Padre, Dios incluso en esas cositas, en esos detalles, Él está ahí con nosotros, Él te está tomando la mano y te está diciendo, tranquila, yo te voy a ayudar, no te desesperes, Él se va a convertir, Él va a querer estar abierto a la vida.
Y si ya pues digamos, él usa el condón y eso ya... Ah, sí, 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 si él utiliza todo esto y todo, tú tienes que decirle que estás en desacuerdo. Bueno, incluso nosotros estamos preparando un Bueno, programa, podemos profundizar esos sí, que temas donde podemos después. profundizar esos temas, que vamos a profundizar esto con un programa que vamos a hacer con este libro, que se llama Teología Moral. Queremos hacer un programa de teología moral matrimonial. O sea, Bueno, ahí lo estamos lo antojando estamos para antojando. que no se pierdan Prepárense. estos Para que programas. no se pierdan los programas. ahí podemos, ahí podemos Ahondar más el ahondar, tema. porque el tema tiene Sí, mucha muchos matices. casuística. Entonces ahí podemos ahondar en el tema, pero tranquila, ten paciencia. Bueno, muy bien, yo creo que empezamos. El programa de hoy va a ser de combate, la batalla espiritual en el matrimonio. Como nosotros estamos llamados a esa batalla, a ese combate, que tenemos un llamado muy grande en este momento, y vamos a tener hoy un libro de un autor que para mí es grande. O sea, no solamente este libro, sino de todos los libros de este autor son impresionantes. Me parece que es un regalo para la iglesia, que hay que conocer y leer todos sus libros. Es un regalo para la iglesia este cardenal. Estamos hablando del cardenal Sará, que es el negrito más lindo que existe en el mundo. Y vamos a tener este libro que es El amor en el matrimonio. El amor en el matrimonio. Vamos a leer unos capítulos muy impresionantes. Todo el libro es increíble. Pues para escoger los capítulos yo creo que leeríamos todo el libro completo. Pero vamos a leer unos cuantos para que ustedes nuevamente queden antojados, y vamos a tratar hoy de la batalla espiritual en el matrimonio. Así que empecemos. Dice así: durante una entrevista fechada el 16 de febrero de 2008, el cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia y primer presidente del Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia, declaraba: cuando yo fui nombrado por el Santo Padre primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia, recibí una carta de Sor Lucía de Fátima. Sor Lucía, la pastorcita que se le aparece la Virgen en Fátima. Imagínense a uno que le escriba a Sor Lucía. No debe ser para cualquier cosita. En esa carta me decía a Sor Lucía de Fátima, que se puede encontrar en los archivos de dicho instituto. En esa carta me decía sin ambigüedades: la batalla final, oigan esto, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás pasará por el matrimonio y la familia. A volver a repetirlo. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás pasará por el matrimonio y la familia. Y añadía: no tengáis miedo, porque todos aquellos que defienden la santidad del matrimonio y de la familia siempre encontrarán oposición. Serán combatidos por todos los medios posibles, porque lo que está en juego es decisivo. No obstante, Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de Satanás. Es increíble, queridos hermanos, que todo lo de la familia ahora es atacado. O sea, por ejemplo, una familia que quiera tener muchos hijos empieza a ser atacada por la sociedad, por la misma familia, por todo el mundo empieza a ser atacado. Una familia que quiere educar a sus hijos en la fe es atacada. O sea, todos los valores de la familia en este momento están siendo atacados, y uno ve ahí el humo de Satanás, uno ve ahí el humo de Satanás metiéndose en dañando lo que fue el primer plan de Dios, que fue crear una familia a su imagen y semejanza. Eso es impresionante. El 11 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI no temía afirmar en una entrevista: siempre lo hemos sabido, siempre lo hemos sabido. Aunque en nuestros días se manifieste ante nuestros ojos de una manera terrorífica,
Las mayores persecuciones contra la Iglesia no proceden de sus enemigos exteriores, sino de los pecados cometidos dentro de la Iglesia, para los cuales la Iglesia necesita urgentemente hacer penitencia para purificarse. En el mundo entero, las familias cristianas sufren ataques a diario. Organizaciones internacionales como la ONU y muchas instituciones educativas y sanitarias con sede en los estados occidentales, Norteamérica, Europa Occidental y Australia, Nueva Zelanda, apoyan, promueven y practican la ideología de género. Por ejemplo, la ideología de género es un ataque frontal, directo a la familia. Cualquier país que se niegue a adherirse a ella suele sufrir sanciones o fuertes presiones que lo obligan a incorporarla a sus programas de desarrollo. Durante su viaje apostólico a Manila, el Papa Francisco no dudó en denunciar con contundencia la colonización ideológica contra la familia, que pretende destruirla introduciéndose en ella y difundiéndose en las autoridades, en las sociedades y en las culturas de los países en vía de desarrollo. En el número 56 de su exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, el Papa critica con energía la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Comentando estas palabras del Papa Francisco, el cardenal Francis Arinze decía que los medios de comunicación han tomado costumbre de desfigurar, secularizar e incluso comercializar el matrimonio y la familia. Así lo demuestran los programas impregnados de erotismo y de pornografía dirigidos a los niños, a quienes en muchos países occidentales se empieza a reeducar desde sus primeros años, manipulándolos y mancillando sus conciencias. En Alemania, por ejemplo, en el 2006, se quiso obligar a una familia protestante de 8 hijos, oiga esto, de 8 hijos, a participar en experiencias ofensivas, amparándose en la educación sexual. Cuando los padres decidieron no volver a enviar a sus hijos a estas clases, fueron condenados a pena de cárcel. Algo que uno no se imagina eso en esta época. En mi libro Dios o Nada, también yo he enunciado tajantemente los ataques frontales a la familia. Saca el luz y ahí está el fondo, todos. Especialmente en los países africanos, sometidos a un nuevo colonialismo por parte de los países occidentales, bien de forma directa, bien a través de organizaciones internacionales controladas por los estados, sin trapezo ni rebozo alguno. Miren, antes de comentar este capítulo, estos libros son un tesoro, porque es un tesoro en formación, en aprender la batalla cultural que tenemos que dar en este momento, en saber que lo que debemos de tener en casa son catecismos, porque son doctrina pura, son fuego. Usted lee estos libros y usted dice, Dios mío, usted siente que el corazón se le va a reventar. Por ejemplo, en Dios o Nada, él cuenta la historia, es muy lindo porque cuenta su niñez, cómo encontró la vocación, es espectacular. Toda entonces, su vocación, miren, su familia, habla la familia, lo que hacían, porque ellos no tenían Eucaristía todos los domingos, cómo le tocaba esperar. ¿Cómo le impactó los cartujos? ¿Cuáles eran los que estaban? No, los espiritianos. Unos que fueron a hacer misión y él habla de ellos acá, pues la importancia de la misión, la evangelización, cómo ellos marcaron la vida de él y le ayudaron pues como en esa vocación de sacerdocio. Entonces está Dios o Nada, está La Fuerza del Silencio, que es un tratado de oración profunda, tanto personal como familiar. Está Al Servicio de la Verdad, Al Servicio de la Verdad, que es un tratado sobre la verdad en la vida sacerdotal, en la vida muy hermoso. Este es espectacular, Se hace tarde y anochece, para que entiendas la crisis
y sobre todo para que entiendas una crisis en la iglesia que no lleva a soberbia, porque el cardenal Será reconoce la crisis, pero en medio de la crisis ama a la iglesia. En medio de la crisis es capaz de enseñar a amar a la iglesia. Y este que es un tesoro para leer, aprender y para poder educar a nuestros hijos. Se llama Catecismo de la Vida Espiritual. Entonces, aquí hicimos este break para poder, porque es que son unos tesoros los libros del cardenal Sará completamente. Pero bueno, en este capítulo, bueno, vamos a leer algunos comentarios antes de pasar al otro. Y es el siguiente, mire. La ideología de género es completamente satánica. Se quiere dañar a los niños y por eso los niños que son vulnerables les quieren colocar metodologías en los colegios. Por eso una de las batallas que nosotros tenemos que dar es en la educación de nuestros hijos. Si ustedes están viendo que sus hijos en el colegio hay reggaetón, llevan celulares, porque es que yo te aseguro, un colegio que deje llevar celulares a los niños y que los niños lleven celulares allá, o sea, la pornografía va a estar al borde de la mano, al borde de la mano. No estudian. No estudian y un niño con celular, y eso pues es un consejo que les queremos dar, un niño, si usted le da a un niño menor de 16, 17 años, usted le da un celular, usted le está dando como si le diera un cuchillo, si le diera un revólver cargado. Eso mata el alma de tu niño. Ustedes no saben lo que puede hacer el celular con tu niño. Hemos tenido casos gigantes. Entonces ahí tenemos que dar un combate muy grande porque la ideología de género entra por estos medios. Entonces, la manipulación. Incluso toda esa red de pedofilia a través de los juegos increíble. En línea, todo eso que ahora se ha visto que ha salido mucho a la luz. Son peligros que personas muy famosas que se involucran en esto y atraen, como lo siguen tantos niños y jóvenes, los atraen y les empiezan a pedir material pues de fotos, videos sin ropa y todo eso. Ellos venden eso a esas redes de pedofilia para ganar mucho dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahora todo eso está muy entonces una batalla que tenemos que dar, cuidar a nuestros hijos. Si vemos que el colegio es así, no tengan miedo, sácalo. Gracias a Dios tenemos comunidades que han sacado colegios virtuales o comunidades que han sacado homeschooling o muchas alternativas de educar a nuestros hijos en casa. Hay colegios muy buenos de comunidades religiosas, pero ustedes tienen que tener discernimiento. Y si ustedes ven que su hijo está poniendo en peligro su alma en el colegio, van a haber heridas que van a ser muy difíciles de sanar para tus niños. Y que si tú tienes que tomar la decisión, tómala rápido, pelea, lucha, porque es que eso es lo que quiere la ideología de género y Satanás, dañar a los niños desde la tierna infancia para poder hacerles daños y graves de muerte. Y la familia tiene que proteger, porque de familias católicas que protejan a sus hijos saldrán los nuevos sacerdotes, se llenarán nuevamente los seminarios, saldrán nuevos matrimonios de fe que restaurarán la cultura cristiana. Así que este primer combate, esta primera batalla por la familia debe ser de unos padres valientes que no tengan miedo a tomar decisiones. Y si el alma de sus niños se pone en riesgo, tomen decisiones. O sea, nosotros hemos tenido el caso, pues gracias a Dios, que hemos tenido los colegios de Lazos de Amor Mariano. Un regalo maravilloso. Un regalo de Dios para nuestros hijos. Y que estos colegios también tienen un colegio virtual que les puede ayudar a sus hijos y para tomar la decisión. También hay otros modelos, que son modelos de homeschooling, que también son una belleza. En eso nosotros les pedimos a ustedes que oren por nosotros, porque este año empezamos este modelo de homeschooling, viendo la necesidad que tenemos de poder meternos en este mundo para poder ayudar a otras familias y para poder aprender y ayudar a muchos que no tienen la capacidad de meter a sus hijos en colegios virtuales o en colegios presenciales, porque quien tenga esa capacidad, por ejemplo en los colegios de Lazos, no lo piensen dos veces en meter a sus niños, pero aquellos que no tengan la capacidad, nosotros vamos a hacer esta experiencia con nuestros hijos este año para poder dar un poquito de luz. Así que nos encomendamos a todos ustedes en sus oraciones, que vamos a tener 7 estudiantes en casa. Bueno, muy bien, mi amor, continúa. El combate espiritual pasa por la cruz.
Cada hogar cristiano, cada pareja unida por el sacramento del matrimonio se enfrenta a los desafíos que acabamos de mencionar. De ahí que estén llamados a librar lo que San Pablo denomina el combate espiritual contra las fuerzas del mal que conducen a la muerte. Mientras recorría toda la cuenca mediterránea predicando a Cristo, el apóstol tuvo que enfrentarse a un imponente adversario que no le daba tregua. Él mismo menciona esa lucha constante en su segunda carta a los Corintios. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. En sus epístolas San Pablo menciona en distintas ocasiones esta realidad del combate espiritual inherente a toda vida cristiana, como este célebre pasaje de sus cartas a los Efesios: poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas, contra espíritus malignos del aire. No obstante, como el mismo San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, Dios es fiel, y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Es verdad que en la vida de San Pablo, y esto es algo que se puede aplicar a cualquier bautizado, no es el demonio el que tiene la última palabra. Así lo dice el mismo San Pablo con orgullo en su segunda carta a Timoteo: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Sabemos que Cristo libró el combate espiritual, que es del todo cristiano, ofreciendo su vida en la cruz y sellando así la alianza nueva y eterna en su sangre. En la cruz, Cristo tiene las manos extendidas y abiertas, están clavadas al madero de la cruz, prenda de la victoria definitiva obtenida con los sufrimientos de su pasión redentora. Como afirma la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Colosenses, el Viernes Santo Cristo destituyó en el Calvario a las potestades y los principados, los exhibió en público, espectáculo venciéndolos en la cruz. En otras palabras, la cabeza de su adversario Satanás quedó aplastada. Por eso nosotros, por la fe en la redención consumada en la cruz, hemos sido librados de la esclavitud del pecado, hemos sido librados de nuestros rencores, de nuestros malos pensamientos, de las heridas de nuestro pasado, y victoria suprema. Hemos sido preservados del infierno, como dice un padre de la Iglesia, San Máximo de Turín. Ahora, cuando el cristiano reza, alza sus manos al cielo y traza una cruz. Si ora con las manos alzadas, es para que también su cuerpo confiese la pasión del Señor. Para el cristiano, orar es entrar en el misterio de la pasión de Cristo y de su muerte en la cruz, y junto con él implorar del Padre el perdón de los pecados de los hombres y obtener la salvación eterna. Muy lindo, porque vemos que toda vocación trae también esa parte de la cruz, y nosotros como matrimonios a veces tenemos situaciones muy duras donde nos toca también mucho sacrificio, cuando hay hijos enfermos, que hospitalizados, cuando hay una situación económica muy difícil, cuando el papá se quedó sin trabajo, cuando hay problemas a nivel interno en la familia, con un familiar, cuando hay problemas entre los mismos hijos. Bueno, son tantas cosas que pueden pasar en una familia y en un matrimonio a través del tiempo, pero que Dios ya murió, ya entregó todos los pecados al Padre y murió por cada uno de nosotros. Entonces es una oportunidad muy grande que a través de nuestros sufrimientos como familia, nosotros ahí podamos luchar, como decía ahí el cardenal Sara, a combatir a través de la oración, de la mortificación, y siempre unirnos a la cruz de Cristo. No hay mayor dolor, o por lo menos hay dolores muy grandes, pero que cuando uno los une al Señor y cuando uno se siente más cerca de Él, uno siente que Dios le ayuda a uno como a cargar esos dolores, esos sufrimientos. Entonces también esto nos invita mucho que
no caigamos en esa desesperación. A veces hay situaciones muy difíciles o como que todo se acumula y todo llega en el mismo momento y uno dice, Dios mío, no vamos a aguantar más. Pero que Dios está diciendo, acá estoy yo, estoy clavado en la cruz, ven y únete a mi dolor, que yo te ayudaré pues como a alivianar ese dolor. Entonces el sufrimiento es un misterio increíble, pero que también es de unos méritos impresionantes para la santificación de la familia. Entonces, qué importante poder vivir todos esos sufrimientos unidos a Cristo. Sí, como dos cosas importantes. Primero, no hay cielo sin cruz. El sufrimiento es una realidad que nadie va a poder escapar de ella. O sea, no existe una sola persona que diga, yo no he sufrido, ni una sola persona que diga, yo no voy a sufrir más en la vida. Hay una cosa muy impactante cuando la Virgen de Lourdes se le aparece a Bernardita Subirú. Ella le dice, no te puedo prometer que seas feliz completamente acá en la tierra. Te prometo que serás feliz en el cielo. Entonces, para llegar al cielo... Y sí que sufrió. Y sí que sufrió. Para llegar al cielo debemos de pasar por la cruz y debemos de amar la cruz y mirar cada vez que sufrimos a nuestro Señor. La pasión de nuestro Señor es fundamental. Saber que Él sufrió, que Él está con nosotros, que cuando sufrimos nos unimos a Él. Segundo, no te compares, porque tú no conoces la vida de los otros matrimonios. Entonces tú puedes decir, ay no, es que vea, aquellos nunca sufren, y yo porque estoy sufriendo tanto. Nadie conoce lo de nadie. Y a las personas que Dios ama, las lleva por el camino de la cruz. Entonces, no te desesperes, estás con Él, independientemente de lo que estés pasando. Por ejemplo, la que nos preguntó que el esposito no se le quería convertir. Eso es una cruz. Es una cruz que puede llevarla a ser santa y la conversión de su esposo, por las madres que sufren, por un hijo desconvertido, por todos los sufrimientos que trae el matrimonio. También hay esperanza. A través de esa cruz alcanzamos el cielo y la unión con nuestro Señor. Muy bien. Dice así, la vida conyugal de los esposos cristianos contiene un aspecto sacrificial enraizado en el sacramento del matrimonio. Sobra decir que en nuestros días la palabra sacrificio no está de moda. O sea, todo el mundo le quiere oír a la cruz. Busca lo más fácil, lo más cómodo, lo mejor. Dice así. Me acordé de la canción de Felipe Gómez que dice, pobre de mí, sin sufrimientos para el cielo quiero ir. Si nosotros queremos ir al cielo, sabemos que en la vida vamos a tener sufrimientos. Pero hay dos opciones. Bueno, o los vivimos como el ladrón Gestas, el ladrón que se condenó, que estuvo al lado de Jesús, o lo vivimos como Dimas, que se arrepintió y le entregó ese sufrimiento a Jesús, o lo vivimos como el mismo Cristo, que sin tener que pasar por pecados graves, bueno, Cristo no pasó por ningún pecado, pero lo vimos en santidad, ofreciéndolo como Cristo para poder llevar nuestras almas y las almas de toda nuestra familia al cielo. En el contexto hedonista en el que vivimos, llega incluso a inspirar terror. No obstante, la verdadera vida conyugal, que como decíamos ayer, contiene necesariamente una dimensión eucarística insertada en la ofrenda de Cristo en la cruz, que se hace presente durante la misa. Conlleva una dimensión sacrificial inscrita en un combate espiritual. Y por encima del compromiso para la protección y el fomento de la santidad, del vínculo conyugal y de la vida, ese combate contra las fuerzas del mal que quieren destruir la unidad de la pareja se desarrolla sobre todo en el marco de la oración de los esposos, además del ayuno y la penitencia. De hecho, para San Pablo la oración se asemeja a un combate, a una lucha con Dios. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu os ruego, hermanos, que luchéis conmigo rezando a Dios por mí.
Os saluda vuestro Epafrás, siervo de Cristo Jesús. Con sus oraciones no cesa de luchar en favor vuestro, para que os mantengáis constantes y perfectos cumplidores de la voluntad de Dios. El mismo Jacob pelea contra alguien, Dios, hasta la aurora y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Si la oración es un combate, un cuerpo a cuerpo con Dios hasta que Él nos revele su nombre. O sea, la importancia de la oración, la importancia de, sobre todo, de orar en pareja, dice el cardenal Sará, cuando se pueda, si los dos son convertidos. Es importante esos momentos de oración, esos momentos que estén los dos orando en En la lucha de este familia. combate, en familia. El dicho que dice familia que reza unida permanece unida, rezar el rosario, ir a Eucaristía en familia, todo eso también ayuda mucho. Llegamos hacia el núcleo central del tema que nos ocupa. El sacrificio es fruto del combate espiritual. El combate de Moisés contra quienes querían exterminar al pueblo de Dios. La batalla entre Moisés y los enemigos del pueblo de Dios prefigura el combate definitivo, el de Cristo contra Satanás, príncipe de este mundo, que en nuestros días se esfuerza por destruir el matrimonio y la familia, sirviéndose de los intermediarios diabólicos de este mundo, y en particular de quienes inspiran y someten a votación leyes inicuas contrarias a la unidad del vínculo conyugal y de la vida, especialmente la de los niños en el seno materno. Así expone San Pablo el tema del combate espiritual. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies en la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación, y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí. Quien se reviste con las armas para defender a su pueblo ya no es Dios, como ocurre en Isaías, sino el cristiano, que al manifestar su fe en medio del mundo, pasa a convertirse en blanco de feroces ataques de todo tipo. Esta imagen del combate espiritual solo tiene sentido en el Señor. Las armas que hay que llevar no son de acero ni de hierro. Tampoco hay que entablar un combate homicida, ni instaurar el reino de Dios haciendo uso de las armas, ni ejercer ningún dominio en su nombre. Recordad cómo reacciona Jesús en el huerto de los olivos, cuando Simón Pedro desenvaina la espada para golpear al criado del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Mete la espada en la vaina. De lo que se trata es de revestirse de la energía del resucitado, de las propias armas de Dios que, por otra parte, son más defensivas que ofensivas. Nada que ver, pues, con la actitud de relajación tipo zen o pseudobudista, preconizada por ciertos terapeutas para aliviar el estrés del hombre occidental enfrentado a su angustia existencial. Pero nuevamente el cardenal habla de que estamos en una batalla y las armas tienen que ser la oración, la palabra de Dios, hombre, la conversión cristiana. Sí, porque es que estamos atacados por todos los frentes, como se dice, por los medios de comunicación, por las ideologías ahora, por la ideología de género, por toda la cultura de la muerte, de la anticoncepción, del aborto, de la eutanasia, o sea, por todas partes nos están atacando fuertemente, incluso ahora eh, cada vez las casas las hacen más pequeñas como para que las personas no tengan tampoco más hijos porque pues no van a caber. Todo ataca a la familia. El animalismo, el ecologismo, pues ya cuando ya se vuelve una ideología donde el animal está mucho más en dignidad que el hombre, todo esto de la sobrepoblación, todo el cambio climático, o sea, todo esto, todas estas ideologías tienen el mismo fin, que es que atacar a la familia. Y Entonces, es un fin satánico, porque Satanás odia al hombre.
Por lo tanto, quiere hacer el hombre, quiere hacerlo ver como el enemigo, que el mismo hombre odie al hombre. Y como nosotros nos convertimos en padres y nos volvemos co-creadores con Dios, entonces más rabia también porque sabe que donde hay una familia con bases sólidas, pues ahí van a haber personas de bien, personas que van a hacer grandes cosas en un futuro. Cuando hay una familia sólida, esos hijos tienen, pues Dios los va a poner en cosas impresionantes y les va a poner cosas muy bonitas a futuro. Entonces, como dicen, la familia es la base de la sociedad, entonces él no quiere, porque sabe que lo que se da en una familia es para toda la vida, o sea, queda marcado en cada uno de esos niños, queda totalmente marcado eso para toda su vida, entonces es supremamente importante que nosotros sepamos cómo nos debemos de proteger y defender también. Así es. El arma de la oración, el arma que tenemos. Es el mismo Jesús quien nos invita a orar siempre sin desfallecer y nos deja un ejemplo perfecto para nuestra vida. Uno de los aspectos primordiales de la vida de Jesús es la oración, y una oración intensa. ¿Cuántas veces insisten los evangelistas en decirnos, Jesús subió al monte a solas a orar? Sentaos aquí mientras voy a orar. Solo retirarse a despoblado y se entrega, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Pasó la noche orando a Dios. Miren todas las veces que muestran los evangelios cuando Jesús se retiraba a orar. Y siendo Dios, que es lo más impresionante. Jesús siempre está inmerso en la oración. Su vida consiste en permanecer constantemente delante de Dios. Orar es permanecer incesantemente junto a Dios Padre. Y Jesús no solo nos da su ejemplo, sino que nos deja el modelo para nuestra oración, el Padre nuestro. Por desgracia, a veces a los hombres tan superficiales y materialistas, tan permanentemente insatisfechos, nos parece que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Muchos dirán, pero el Padre nuestro es bueno, pues ¿qué relevancia tiene? Creemos que conviene hacer añadidos o recortes, pero ¿de verdad sabemos más que Dios? Pensamos que si multiplicamos las palabras, Dios nos escuchará mejor. Descuidamos nuestras disposiciones interiores y la coherencia entre nuestra vida y la santa voluntad de Dios. Impresionante. Y no perseguimos la perfección cristiana. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. En que hemos convertido su templo, igual que hicieron en otro tiempo los israelitas, que hemos hecho del ser humano, del hombre y de la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Desacralizamos esos templos del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos, vulnerando el carácter sagrado del matrimonio, con el adulterio, la infidelidad, la contracepción, el aborto, la manipulación de embriones. Comemos y bebemos nuestra propia condenación cuando participamos en la Eucaristía en pecado mortal. Hemos convertido las iglesias en lugares de encuentros convivales, en salas de concierto y en museos turísticos, divertimentos y manifestaciones folclóricas o culturales, en lugar de respetarlos por ser moradas, templos santos de Dios y lugares de oración. Nos olvidamos de reconocer su presencia divina en el sagrario, y qué escasas son la veneración, el respeto y la deferencia que mostramos. Ya nadie se arrodilla delante del Señor. Algunos sacerdotes maltratan a sus fieles, prohibiéndoles arrodillarse para recibir la Sagrada Comunión. Y lo que es peor, a los fieles que se arrodillan para recibir a Jesús Eucaristía llegan incluso a imponerle su falta de piedad y su irreverencia ante la presencia divina más inaudita. Esos sacerdotes tendrán que rendir cuentas ante Dios de su impía autoridad. No, ya no sabemos adorar a Dios en silencio. Ya nadie se prosterna ante la majestad del Señor, del Todopoderoso. Por otra parte, y siguiendo con nuestro tema, cuando el Señor les dice a los apóstoles, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, les ofrece la oración como un descanso en Dios. Los apóstoles descansan junto al Señor, descansan en su compañía y escuchándolo y contemplándolo en su misterio inefable. Hace falta voluntad y energía espiritual para detener toda actividad, incluida la profesional, y renunciar al tiempo libre, incluso a los asuntos más urgentes, para entregar a Dios un poco de nuestro tiempo y nuestro corazón. Se necesita mucho valor, mucha fe y mucho amor para dejar a un lado nuestras ocupaciones y nuestros asuntos personales y ofrecer a Dios un poco de nuestro tiempo,
en una actitud de escucha y de adoración. Eso es lo que nos aconseja San Anselmo. Deja un momento tus ocupaciones habituales, hombre insignificante. Entra un instante en ti mismo, apartándote del tumulto de tus pensamientos. Arroja lejos de ti las preocupaciones agobiantes y aparta de ti las inquietudes que te oprimen. Reposa en Dios un momento. Descansa siquiera un momento en Él. Entra en lo más profundo de tu alma. Aparta de ti todo, excepto a Dios, y todo lo que pueda ayudarte a alcanzarlo. Cierra la puerta de tu habitación y búscalo en el silencio. Di con todas tus fuerzas, di al Señor, busco tu rostro busco, Señor. Para cualquier hombre mirar a Dios, contemplarlo, arrodillarse a sus pies y adorarle, supone un inmenso descanso y una inmensa paz. Pero ese descanso no equivale a una sesión de yoga, es un descanso en el desierto, con Dios y en Dios. Sabemos que en la Biblia Dios nos invita con frecuencia a su pueblo al desierto y que el mismo Jesús vive esa experiencia. ¿Acaso se puede descansar en el desierto, en esa vasta extensión de arena abrasadora, inhóspita, habitada sola por chacales y escorpiones? Imposible, exclaman nuestros contemporáneos adictos a la civilización de los placeres y el ruido incesante. ¿Por qué? ¿Cómo vas a poder descansar en un lugar desierto privado de comodidades, música, cine, alcohol, de costumbres lujosas y Dios sabe de qué más? Sí, hermanos y hermanas. El desierto no es lo que el mundo el desierto no es lo que el mundo preso del frenesí del consumo busca espontáneamente. Solo los cristianos sabemos que el verdadero alimento, el imperecedero, el de nuestra alma, no es de este mundo. Se encuentra en el cielo y desde el cielo tiene que descender hasta nosotros. Como dice Benedicto XVI, el desierto es el lugar del silencio y de la soledad. Allí se toma distancia de los acontecimientos cotidianos, se huye del ruido y de la superficialidad. El desierto es el lugar del absoluto, el lugar de la libertad, en el que el hombre se enfrenta con sus últimas preguntas. No es por casualidad que el desierto es el lugar donde nace el monoteísmo. En este sentido, es el terreno propicio a la gracia. Allí el hombre, alejado de sus preocupaciones, encuentra a su Creador. Es en el desierto, en la soledad y en el silencio, apartados del mundo, donde podemos mirar al cielo y recibir en plenitud lo que del cielo procede, es decir, encontrarnos con Jesús, el pan bajado del cielo, el pan de vida, y entrar en una comunión cada vez más íntima con Él, porque lo cierto es que el desierto sin Jesús es falso desierto, el de los bienes de consumo y placeres, el de la soledad del anciano abandonado y del enfermo que aguarda en vano una visita. Ese desierto no es más que un terreno vacío y estéril que genera tristeza, frustración y depresión. El desierto de Jesús, sin embargo, es la puerta del cielo donde nos espera la verdadera felicidad. El cielo es el lugar donde podemos luchar con Dios toda la noche para que nos revele su nombre. Por eso Jacob se despierta y dice, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añade, qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué capítulo tan increíble. No sé si ustedes sintieron en sus almas como que hablaba de algo que usted anhelaba, como que tu alma anhela ese encuentro con el Dios, ese encuentro con el Señor, que tu alma anhela esa conversión, el ser más de Él. Yo creo que el cardenal Sara aquí en este capítulo hace un resumen de la importancia de la oración en la familia, El silencio. del A silencio. veces estamos como conectados a tanto ruido, a tantas cosas, hacemos tantas cosas al mismo tiempo, tantos aparatos electrónicos, tanto celular, y a veces eso es lo que más nos hace como sentir agobiados, ansiosos, y que hemos dejado a un lado de pronto esa quietud, esa calma, donde Dios nos va a transmitir esa paz y esa serenidad. Sí, como la sociedad del ruido. O sea, el enemigo en este momento nos ha colocado celulares, televisión, redes sociales, una cantidad de cosas de ruido, de ruido. Y hablaba en estos días con un profesor, el profesor de violín de las niñas, de los niños, que hubo un momento muy impactante, que nos impactó mucho, un video que empezó a circular y que es muy impactante. O sea, como yo quedé muy asustado con este video. Hablábamos pues con el profesor y es un video donde están
no sé en dónde es, En París, en en Francia, París, en Londres, y están en el año, esperando el bueno, año esperando nuevo. el año nuevo. Y uno veía, pues, en los videos anteriores, en la época de los 90 y todo, que decían 10 9 8 y la gente se abrazaba con su esposa, se abrazaba con su familia, gritaban, lloraban, recordaban las personas que se fueron en ese año. Era un momento hermoso, Muy lindo. familiar, lindo. Todo, hombre, 10, 9, 2, 1, 0, todas las personas con el celular. Ni Grabando siquiera la... grabando, ni siquiera miraban lo que estaba pasando. Eran mirando el celular. Hombre, eso deja mucho que decir. Eso es lo que pasa muchas veces en las familias. O sea, las familias, ¿cuántas familias conversan cuando están comiendo? Hablan con sus hijos, se ríen en un momento de la cena, por cualquier curiosidad que dicen los niños, por cualquier cosa que surge, cuánto Comparten. comparten sus sentimientos, lo que pasó en el colegio, esto y lo otro. No, ahora todo el mundo está en lo que pasó en ese video. Ese video muestra el sentir del mundo en este momento. O sea, todos están en familia, pegados en el celular, nadie habla con nadie, todo el Comen mundo en las encerrado en piezas, las en las piezas. habitaciones. O sea, el demonio quiere separarnos. Por eso, a luchar. Muy bien. Dice así, el violento combate, el capítulo es el buen combate por la familia. El violento combate frontal entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo, al que asistimos en nuestros días, es peculiar. El combate frontal entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo, al que asistimos en nuestros días, es peculiar. Y me explico. Sabemos por San Pablo que en los primeros tiempos de la Iglesia, el contexto cultural en Roma, por ejemplo, era bastante parecido al que conocemos hoy en día. La banalización del adulterio, la infidelidad, la poligamia, la homosexualidad, el aborto. Los cristianos de aquella época se negaron a cualquier componenda y permanecieron fieles al Evangelio, aunque su testimonio chocara con la cultura dominante. La firmeza de su ejemplo, la fuerza de su fe y su adhesión inquebrantable a Jesucristo les permitieron ser la levadura en la masa pagana de aquella época, y poco a poco se fueron convirtiendo pueblos enteros. Europa se hizo cristiana y vio florecer una civilización marcada por el cristianismo, cuyos valores eran el matrimonio y en especial la dignidad de la mujer y la familia, así como el respeto a los niños desde el momento de su concepción. Nuestros antepasados en la fe eligieron al Espíritu Santo frente al Espíritu del mundo. Oigan esto, eligieron al Espíritu Santo frente al Espíritu del mundo. Cóstase lo que costase costase lo que costase, el escarnio, la discriminación e incluso el martirio. Sin embargo, durante los dos últimos sínodos sobre la familia de 2014 y 2015, en un contexto social y cultural, al menos en Occidente, se parece mucho al de la antigua Roma, el desprecio de la persona humana creada a imagen de Dios, la desacralización de las relaciones sexuales, el cuerpo humano convertido en objeto de placer y en producto comercial, la banalización y la legalización del divorcio por mutuo acuerdo, la unión civil temporal, la contracepción y el aborto, la manipulación genética y la fecundación in vitro con su masacre de fetos desechados, la legalización del matrimonio homosexual, la tentación de acomodarse al mundo dominante de hoy en día ha surgido a partir de un pretexto teológico pastoral erróneo. La adaptación de la enseñanza de la Iglesia a las realidades del mundo contemporáneo, o si se prefiere un lenguaje más teológico, la adaptación de la doctrina de la Iglesia a los casos particulares surgidos de la pastoral, el auténtico entusiasmo que despierta este modelo, que no es ningún descubrimiento reciente, las teorías disidentes de Hans Kuhn, difundido por unos medios de comunicación complacientes, incluso algunos medios católicos, se ha apoderado de cierto número de obispos, uno de los cuales no ha dudado en calificar este paradigma de fuente de la revelación. Oigan esta tristeza. Así como el terreno queda abonado para la revolución final, que a su vez coincide con la batalla final mencionada en el Apocalipsis, la revolución llamada del género, que convierte al individuo en un zombi, es el nihilismo total, radical, absoluto, que marca el fin de la humanidad.
Es la hora del combate entre las tinieblas, en las que naufraga una humanidad enfrentada a los demonios del nihilismo libertario, y la luz que como una antorcha transmite sola y exclusivamente la iglesia, y que a veces se parece demasiado a la pequeña llama de la esperanza ensalzada por Charles Perrault hace ya un siglo, que ninguna tempestad será capaz de apagar, porque nuestra fe en Cristo, fundamento de nuestra esperanza, es decir, nuestra fe en Jesús resucitado, el hombre nuevo, Dios hecho hombre, es esa antorcha que ilumina nuestras vidas y nuestras conciencias de hombre y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Vosotros, como esposos cristianos, sois testigos de Cristo. Por eso vuestra vocación consiste en permanecer fieles. Oigan esto. Pase lo que pase, a Cristo y al Evangelio de la vida. Sabéis que la muerte, in odium fidei, por odio a la fe, no es un patrimonio exclusivo de esa muchedumbre inmensa de hombres y mujeres que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo, según la visión del Apocalipsis. La muerte de los testigos de Cristo que derraman su sangre no es la única vía que lleva al martirio. De hecho, la vida del mártir cristiano es también aquella en la que se ofrece todo a Dios y en particular la propia competencia profesional. Pensemos en quienes trabajan en el mundo de sanidad y rechazan el aborto, la manipulación genética, la eutanasia. Junto con la reputación de los valores humanos y cristianos no negociables cuando son pisoteados por los paganos. Es una vida en la que se renuncia a todo por amor a Dios. Esto lo escribía el Papa San Juan Pablo II el lunes de Pascua de 1994, al día siguiente del retorno del profesor Jérôme Lejeune a la casa del Padre. La resurrección de Cristo es un gran testimonio de la vida. Es más fuerte que la muerte. Esta muerte testimonia con mayor fuerza la vida a la que el hombre está llamado en Jesucristo. Durante toda la vida de nuestro hermano Jérôme, esta llamada representó una línea directriz. Nos hallamos hoy ante la muerte de un gran cristiano en el siglo XX, un hombre para el que la defensa de la vida llegó a ser su apostolado. Deseemos agradecer hoy a Dios, el autor de la vida, por lo que representó para nosotros el profesor Lejeune, todo lo que hizo para defender y promover la dignidad humana. Muy bien, yo creo que estamos en el combate, estamos en la batalla, estamos llamados a ir contracorriente, incluso a llegar a un martirio de sangre, si Dios lo tiene en su voluntad, o un martirio de la vida. De las cosas cotidianas. De las cosas cotidianas, como decía Teresita. Incluso Teresita, me han preguntado mucho que quiénes son estos dos que tengo acá en mi escritorio, que quiénes son esos señores, me escribió una persona por YouTube. Son los papás de Santa Teresita, San Luis y Santa Celia, papás de Santa Teresita. Entonces, toda la familia santa. Toda la familia santa. Entonces, el martirio de ir contracorriente, de no darnos miedo. No darnos porque miedo. Incluso uno a veces piensa, dice, ay, pero ¿qué van a decir? O porque a toda hora uno como llevando la contraria, pero no podemos tener miedo, porque mucha gente necesitan de el poco testimonio que podamos dar para ellos también dar ese paso. Entonces también no nos puede dar miedo mostrar a Dios, mostrar el amor a la familia, el amor a los hijos, porque esto va a hacer que muchas personas también despierten. Uno a veces se deja ir llevando y mucha gente no ha crecido con esta conciencia, pero que a través de lo poco que podamos mostrar, que tenemos defectos, tenemos cosas, pero a través de lo poco que podamos mostrarle a estas familias, también ellas puedan reaccionar y decir, no, definitivamente tengo que luchar por mis hijos, el mundo se los está absorbiendo, las ideologías. Entonces, tenemos una misión muy grande en esta época de ser luz y de luchar contra todo esto que nos quiere como absorber como familias. Que van a ser atacados, sí, pero no están solos. Estamos peleando juntos en el combate.
Por ejemplo, que la familia que no le quiere dar celulares a sus hijos va a ser atacada. Mm. Sí. Hasta por los mismos de la familia. Hasta por los mismos de la familia, sí. Pero en esas cosas pequeñas está el combate, está el martirio, está el alejarnos del espíritu del mundo para ser familias cristianas. Dios cuenta con nosotros, con defectos, que todavía no somos santos, que estamos en muchas luchas, pero que sí tenemos el deseo de agradar al Señor y de hacer un muy buen papel para poder ayudar al Señor, estamos en una batalla y el Señor necesita de nosotros, pero más aún nosotros necesitamos del Señor en una gran conversión. Entonces, bueno, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, y que Dios les bendiga. Nuevamente están en nuestras oraciones. Espero que nosotros estemos en las de ustedes. Recuerden entonces conseguir los libros, síganlos leyendo, compartan todos sus testimonios, escríbanos, que nosotros vamos a estar leyendo pues las preguntas, los testimonios